bendecir porque Él es grande y poderoso. Y en esta mañana pues le damos la bienvenida a todos y cada uno de los que están aquí. Le damos gracias al Señor por la vida de cada uno que han podido llegar, porque es una lucha, es un triunfo ya estar aquí, ¿verdad? Llegar hasta acá, con cuántas cosas no nos tenemos que enfrentar para poder estar aquí. Nosotros en la mañana empezamos a recibir llamadas y no voy a poder ir por esto, no voy a poder ir por otro, no voy a poder ir por otro. ¿Por qué? Porque es una lucha, es una guerra que el enemigo tiene en contra de que nosotros podamos venir a adorar al Señor, porque eso es lo que a Él no le gusta, eso es lo que a Él le desagrada. ¿Por qué? Porque Él era el líder de la alabanza y Él estaba encargado de eso. Y cuando Él fue destronado por causa de su rebelión, Dios nos dio ese trabajo a nosotros y pues no, eso no le gusta. Entonces Él no quiere que lo hagamos y por eso trata de impedírnoslo a toda costa. A veces ya estamos aquí y aquí mismo está metiéndonos ideas. ¿Te acuerdas que dejaste esto por allá? ¿Te acuerdas que hiciste esto? Y ahí está impidiéndonos que le alabemos a Él con todo nuestro corazón. En este día vamos a estar hablando sobre el cuerpo de Cristo y vamos a hablar un poquito sobre lo que es el cuerpo de Cristo, y para esto vamos a entrar a la palabra del Señor y vamos a leer Primera de Corintios 12:12 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor nos dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, así también Cristo. Si me acompañan, vamos a orar un momentito para que Dios nos guíe a toda verdad y justicia. Padre, ponemos esta palabra en tus manos, precioso Dios, para que sea tu Espíritu guiándonos a toda verdad y justicia, trayéndonos la revelación de tu palabra, precioso Dios, y poniéndola en nuestro corazón y también ayudándonos para ponerla por obra. Precioso Dios, quita todo estorbo, todo aquello que quiera venir a estorbarnos, Padre, sea removido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos la paz para escucharte con claridad en el nombre de Jesús. Amén. En el momento mismo en que la persona entrega su vida al Señor Jesucristo, se convierte en un miembro de su cuerpo, entrando al ejército celestial, volviéndose en uno de sus soldados. Encontramos 4 categorías de soldados en el cuerpo de Cristo. Es nuestra decisión la categoría que queremos ocupar dentro del cuerpo de Él. Él no nos pone a nosotros un medidor. Nomás vas a llegar hasta aquí. No, Él nos da libertad para que podamos seguir creciendo y avanzando, pero somos nosotros los que nos ponemos ese stop. Nosotros somos los que decimos, nomás llego hasta aquí, inconscientemente, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera podemos, no lo pensamos, pero nos estamos estancando y estamos llegando nada más hasta ese punto. En Primera de Corintios 12:27 nos dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Cada uno de nosotros somos algo del cuerpo de Cristo. Yo a veces me pongo a pensar, ¿seré un pedacito de una pestaña? O a lo mejor un pedacito de la uña. ¿En qué parte estaré yo? Pues me voy a dar cuenta cuando ya el Señor recoja su iglesia, ¿verdad? Y ocupemos cada uno el lugar que nos corresponde. Pero todos y cada uno de nosotros, todos somos un pedacito del cuerpo del Señor. Formamos el cuerpo del Señor. Imagínense si nos tocara hacer a lo mejor la iris del ojo, ¿verdad? Y por causa de que nosotros no creemos en Él, nosotros no ocupamos ese lugar, pues le va a faltar ese pedacito. Y no queremos eso, ¿verdad? No queremos que el cuerpo del Señor esté incompleto, queremos que el cuerpo del Señor esté completo. Y es nuestro trabajo mantenernos hasta el fin para que ocupemos y llenemos ese lugar que nos corresponde a nosotros estar en el cuerpo de Él. Él ya lo hizo todo. Él ya no puede hacer más por nosotros porque lo ha hecho todo y nos ha dejado la guía y la dirección y nos ha dejado su Santo Espíritu para que nosotros conquistemos ese lugar, que lleguemos a ese lugar, pero nosotros tenemos que hacerlo. Es como cuando Dios ya había planeado que la tierra de Israel se la iba a dar a los descendientes de Abraham, ¿verdad? Él ya lo había planeado todo, ya lo había establecido todo así, pero ahora le tocaba al pueblo, le tocaba a Israel salir de Egipto, creerle que le iba a dar esa tierra, y ellos cuando miraron que allí había gigantes, que allí había hombres muy grandes y muy feroces,
Ellos dijeron, no, nos van a comer, no nos van a dejar entrar, pero le tocaba a ese pueblo creerle al Señor para poder conquistar esa tierra. Ellos, ya Dios se las había dado, pero ellos tenían que conquistarla. Hacia nosotros, Dios ya nos dio la salvación. A través de la obra de Cristo, Él ya nos la dio. Él ya nos dio todos los recursos para que ocupemos el lugar en el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que esforzarnos para llegar allá. Es nuestro trabajo, ya no es el trabajo del Señor. En el primer punto tenemos desde el mismo momento en que una persona le entrega su vida a Cristo, se convierte en un miembro de su cuerpo. Mire, yo no sabía cuando yo me entregué a Cristo, aquel día que oraron por mí y yo recibí al Señor como mi Señor y Salvador. Yo no sabía nada, yo no sabía en qué me estaba metiendo. Yo sabía miren, yo les voy a ser sincera. Yo fui a la iglesia porque quería divorciarme. Yo fui a la iglesia porque quería que me papacharan y me dijeran, es cierto, estás sufriendo mucho, tú ve y divórciate. ¿Sabe por qué yo andaba buscando eso? Porque soy cobarde y no me gusta sufrir. Yo tenía, y tengo, gracias al Señor, 4 hijos. Mis muchachos estaban en la edad de teenagers, que yo sabía que era la edad más difícil. Y entonces yo decía, por no querer sufrir esto que estoy sufriendo, a lo mejor voy a sufrir mucho si me divorcio, porque yo miraba las familias alrededor, miraba lo que sufrían los hijos cuando los padres se divorciaban y cómo los hijos se extraviaban, cómo los hijos se perdían. Y yo no quería eso para mí. Yo no quería eso para mis hijos, yo no quería eso para mi familia. Entonces yo fui buscando que como de alguna manera entender que Dios me respaldaba, que Dios iba a cuidar de mis hijos y que yo me podía divorciar. Eso era lo que yo quería escuchar. O sea, que Dios estaba conmigo, iba a cuidar de mis hijos y que yo me podía divorciar. Eso fue lo que yo fui buscando a la iglesia, pero no lo encontré. Allá me dijeron que había guerra espiritual y cuánta cosa, y yo no entendía nada de eso, pero yo dije, ok, como yo ya me leí, porque cuando estaban mis hijos en chiquitos, ¿verdad? Iban a juegos de soccer, entonces yo iba a la librería y me cargaba de libros. Todos los libros que hablaban de divorcio, todos los libros que hablaban de todas esas cosas del matrimonio, yo los leí, todos los que encontré en la librería. Yo me iba y los llevaba al parque y mientras ellos practicaban, y como eran 4, pues me tocaban muchas horas ahí sentada, ¿verdad? Entonces yo leía y no encontré ningún libro que dijera a qué edad, y era lo que yo buscaba, a qué edad era seguro para los hijos que los padres se divorciaran, porque un hombre tenía 40 y tantos años cuando los padres se divorciaron y entró una depresión que lo mató. Entonces yo decía, pues a qué hora, a qué tiempo es lo mejor, lo más recomendable para uno divorciarse y que no se han dañado los hijos. Pero como yo ya había leído todos los libros y no había encontrado la respuesta, yo quería que Dios, de alguna manera sentir que Dios me aseguraba que Él estaba conmigo y que yo me podía divorciar, que mi familia iba a estar segura. Pero no fue eso lo que me dijeron, sino que había que hacer guerra espiritual y todo eso, y yo no entendía nada, pero como ya me había leído todos los libros que había encontrado y no había encontrado la respuesta, dije, esto nunca lo he experimentado, no sabía yo que existía, entonces no me voy a quedar con la idea de que a lo mejor si hubiera probado eso hubiera resultado. Entonces eso me hizo empezar a orar con las hermanas. Y cuando yo empecé a hacer eso, se me vino una guerra campal tremenda casi por un año, hasta que el Señor me dio la victoria. Pero la cosa es que yo iba buscando que Dios me asegurara que yo podía divorciarme, que yo podía hacer lo que yo quisiera, pero yo no entendía nada de que yo desde el momento en que yo me convertí en un miembro del cuerpo de Cristo. Yo no sabía nada de eso, nada, porque yo ya había leído la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis antes de convertirme, pero yo no entendía lo que decía. Yo la leí porque mi mamá me insistía, lee la Biblia, mi hija, lee la Biblia, y luego me dijo una vez, mira, me dijo, las letras de la Biblia se van a borrar, y cuando la quieras leer ya no la vas a poder leer porque las páginas van a estar ahí sin letras. Y yo dije, mi mamá, de verdad. Pero un día andando en la librería y agarrando libros, miré a una señora mayor que estaba con sus lentes y con una lupa mirando así estaba leyendo. Entonces dije yo, las letras no se pueden borrar de las hojas de la Biblia, pero mi vista a lo mejor sí se me borra.
Entonces por eso me puse a leerla, porque dije yo, no vaya a ser que cuando llegue allá me pregunten, ¿y por qué nunca la leíste? Dije, ya, pues leyéndola una vez ya con eso tengo. Yo ya la había leído y yo no le entendía nada. Yo no entendía que al convertirme yo me estaba convirtiendo en un miembro del cuerpo de Cristo. Yo no entendía que al convertirme yo estaba alistándome en un ejército celestial. Yo no entendía nada de eso. Y tampoco entendía que al yo convertirme tenía alguien poderoso que peleaba por mí. Y que me podía dar la victoria en cualquier situación que yo pudiera estar pasando. Yo no entendía nada de eso, pero porque como eso nunca lo había probado, no sabía nada de eso, dije, bueno, pues esto quizás funciona o no funciona, o por lo menos para decirle a mis hijos, hice todo lo que humanamente podía hacer y nada funcionó. Yo lo que quería era que mis hijos me vieran como la Santa Alicia. Yo no quería que me vieran la mala que desbarató el matrimonio, desbarató el hogar. Yo quería que me siguieran viendo la buenita. Entonces, por eso yo era que buscaba tanto. Y cuando yo no encontré nada de eso y encontré esa otra opción, dije, pues tengo que probarlo porque ni modo que les diga hice todo y esto faltó. Entonces eso fue lo que me llevó a mí a entregarme al Señor. Bueno, no tanto entregarme al Señor, sino a ir a la iglesia. Fue lo que me llevó a poner los pies por primera vez en una iglesia. Buscar que me dijeran que estaba bien. En Apocalipsis 3:20 nos dice la palabra del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y eso es lo que hace el Señor cuando nosotros nos entregamos a Él. Él está tocando a nuestra puerta. Cada vez que se oye un llamado, es el Señor tocando a nuestra puerta. ¿Por qué? Él está diciendo, déjame entrar a tu corazón. Déjame entrar a tu corazón. Pero no es solo de que lo digamos de labios, sino que realmente le abramos el corazón. Que realmente abramos la puerta de nuestro corazón para que Él entre. Para que Él se siente en nuestro corazón y Él empiece a limpiar nuestro corazón. Porque eso era otra de las cosas que yo no entendía. Yo creía que los demás estaban mal y yo no. Yo todo lo hacía bien, yo todo estaba bien. Yo no entendía que para bailar tango se necesitan dos. Yo creía que yo hacía todo lo de mi parte y los demás eran los que estaban mal, los que estaban mal, los que estaban mal. Pero cuando yo me convertí, me di cuenta de que yo era tan mala como los demás. Porque yo podía hacer tanto daño como hacían los demás. Y hace uno tanto daño, porque al no conocer a Cristo, ¿qué está haciendo? Pues hace cosas que inapropiadas, ¿verdad? Ya con decirle a los hijos, es que mira tu papá, ya está uno haciéndole daño a los hijos, porque les está haciéndole una mala imagen, está creando una mala imagen del padre en el corazón de los hijos. Y mire qué tremendo es eso. Nosotras las mamás no hemos dado cuenta de tanto daño que eso puede hacer, porque al distorsionar la imagen del padre en el corazón de los hijos, estamos distorsionando la imagen de Dios. Porque la imagen del Padre es como un reflejo de la imagen de Dios. Cuando nosotros distorsionamos, es que tu papá hace esto, es tu papá no sabe, tu papá no sirve, tu papá, y todo eso está dañando la imagen del Padre en el corazón del Hijo. ¿Y qué está haciendo? Está dañando la imagen de Dios. Porque la imagen que el Hijo tenga del Padre, cuando se refiere a Dios, esa imagen va a tener del Padre. Por eso a muchas personas les cuesta confiar plena y absolutamente en Dios. ¿Sabe por qué? Porque no tuvieron una imagen paternal correcta. Entonces le cuesta confiar que hay un Dios santo y poderoso que lo ama tanto. Le cuesta entenderlo porque no ha tenido esa verdadera imagen dentro de él. Y por eso es que cuando el Señor está tocando a nuestra puerta y está tocando, nos resistimos y nos resistimos y nos resistimos. ¿Por qué? Porque no logramos entender que hay alguien que nos ama tanto. En Juan 14:23 nos dice la palabra del Señor, respondiendo Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire qué preciosa la palabra. El que ama al Señor, dice el Señor Jesucristo, el que lo ama a él, va a guardar su palabra y su Padre le va a amar, y él, y el Padre y el Espíritu Santo van a venir a la persona y van a hacer morada con la persona. O sea, ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en nosotros.
Pero para esto nosotros tenemos que entregarnos a Él verdaderamente, abriéndole nuestro corazón a Él para convertirnos en esos miembros del cuerpo de Dios. Porque esa es la única manera que Él tiene para poder venir a nosotros y hacer morada con nosotros. En 1 Corintios 6:17 nos dice, pero el que se une al Señor, un espíritu con Él es. Mire qué gloriosa es la palabra del Señor cuando la entendemos, ¿verdad? Porque cuando leemos así rapidito y no parece que no tiene mucho sentido, pero cuando le entrego mi vida al Señor Jesucristo, cuando me convierto en un miembro del cuerpo de Cristo, me estoy haciendo una con el Espíritu de Dios, con lo más hermoso de Dios, con lo más íntimo de Dios, con lo más apreciado de Dios, que es su Espíritu. Estamos siendo uno con ese Espíritu. Mi espíritu está apegado, el Espíritu de Dios está en mi espíritu, estoy siendo una con Él. Yo ya empiezo a conocer lo que Dios quiere, lo que Dios anhela. Ahí es como cuando yo me entregué al Señor. Antes yo creía que yo era muy buena, pero cuando yo me entrego al Señor, cuando empiezo a entender lo que el Espíritu Santo me empieza a decir, empecé a ver cuánto daño yo había hecho a mis propios hijos. ¿Por qué? Porque yo empecé a entender que cada palabra negativa que yo les haya dicho de su padre, yo les estaba deformando esa imagen. No solo del Padre terrenal, sino del Padre celestial. Y esa es una maldad. Es maldad delante del Señor. Entonces, porque por más que uno quiera limpiarse las lágrimas cuando llegan, ¿verdad? De repente llegan y ¿qué te pasó? Y esto, y alguno ahí se le sale, ¿verdad? Y ya hizo algo indebido y entonces eso es algo que nosotros tenemos que entender, pero cuando lo entendemos, cuando el Señor nos está dando luz, cuando su Espíritu está haciendo uno con nosotros, entonces Él nos está dando la luz para mirar aquellas áreas en las que nosotros hemos fallado. Y mire, le voy a decir algo que es glorioso, porque Dios opera de una manera sobrenatural y maravillosa. Cuando yo empecé a darme cuenta que yo era mala, empecé a quitar los ojos de los demás. Ya no miré tan malos a los demás. Empecé a mirarnos que estábamos en el mismo nivel, que estábamos en el mismo, ya no era como que, y quizás a lo mejor yo estaba más abajito. ¿Por qué? Porque empecé a mirar que yo estaba tan carente y tan necesitada de Dios como estaban los demás. Y eso a mí me liberó de seguir en aquel estancamiento, de seguir apuntando, seguir echando culpas, de seguir amargándome yo misma. Porque cuando estamos llenos de resentimiento, llenos de enojo, estamos amargándonos, estamos emponzoñando nosotros mismos, estamos vertiéndonos el veneno. El veneno está pudriendo nuestro corazón. Y es ese daño que está haciendo a nuestro corazón, se lo está haciendo a nuestra mente y a nuestro cerebro, y al cerebro ahí segregando adrenalina y segregando los químicos desequilibrados y desbalanceados. ¿Y qué tenemos? Malos razonamientos, malos juicios, mala manera de vivir. ¿Por qué? Porque estamos todos desequilibrados. Porque ese resentimiento, ese coraje nos está carcomiendo por dentro. Y de todo eso el Señor nos quiere librar. Pero ¿cuándo es? Cuando nosotros nos entregamos plena y completamente a Él para convertirnos en miembros de su cuerpo. Y mire, algo más que cuando nosotros nos entregamos de esa manera al Señor, empezamos a ver a las otras personas como lo que son miembros del cuerpo de Cristo y que necesitan acomodarse al lugar que les corresponde. Porque mientras no estén ahí, el enemigo va a querer seguir haciendo de las suyas. Punto número 2, en el momento en que nos entregamos a Cristo, entramos en el ejército celestial. Aunque no lo entiendamos, aunque no lo entendamos nosotros, pero ¿sabe quién sí lo entiende? El diablo. Él sí lo sabe. Por eso es que cuando nosotros nos convertimos, el enemigo levanta una barrera de guerra horrible. Y nosotros no lo sabemos y nosotros no lo entendemos. No sabemos por qué nos está, como dice mi esposo, dice, ya no me llueve, no, ¿cómo dice? Ya no me llueve, ya no me llovizna, sino que me llueve tupido. Y es eso lo que pasa. Que cuando nosotros nos convertimos, el enemigo se enfurece. ¿Por qué se enfurece? Porque él sabe que nosotros ya nos salimos de donde él nos tenía. Y no solo que nos salimos nosotros, sino al salirnos nosotros. Y si nosotros verdaderamente nos entregamos al Señor, el Señor va a empezar a obrar a través de nosotros para sacar a nuestra familia de donde está. ¿Y eso usted cree que quiere el enemigo?
El enemigo no lo quiere. El enemigo no quiere que nosotros vivamos con gozo, con paz, con alegría. Él quiere que vivamos con sufrimiento, con odio, con rencor, porque de esa manera vamos a pasar la eternidad en el infierno. Por eso es que Él no quiere que entendamos. Y Él no quiere que nosotros entendamos que ahora estamos ocupando un lugar en el ejército de Cristo. Ahora somos en Cristo Jesús, dice la palabra que somos más que vencedores. Pero como no lo entendemos, el enemigo levanta el pleito, levanta la guerra. ¿Y nosotros qué recibimos? Derrota más derrota más derrota. ¿Por qué? Porque no lo hemos entendido. En Salmo 103, versículo 21 nos dice la palabra del Señor. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Mire, ¿cuándo es cuando nosotros tenemos la victoria? Cuando nosotros empezamos a hacer lo correcto, haciendo la voluntad de Dios. Eso es cuando entendemos la posición en la que estamos, cuando entendemos al que hemos sido llamados. Y Dios nos ha llamado para ser sus ministros. Hemos entrado en el ejército celestial para ser ministros de Él, para hacer ¿qué? La voluntad de Él. Punto número 3, al recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos volvemos en sus soldados. Ya no somos una persona raza, ¿verdad? Normal. Ahora somos soldados de un ejército celestial, de un ejército maravilloso que el Señor, en el cual el Señor nos ha alistado. Imagínense cuando yo era chiquita de edad de años, ¿verdad? Nosotros vivíamos, llegaban muchos soldados llegaban a la casa y mi abuelo tenía la disposición de darles de comer a todos los que llegaban. Entonces ellos siempre llegaban a la casa y ahí se llenaba de soldados. Y los soldados, ¿cómo iban? Bien armados, bien equipados. No llegaban sin arma. Yo nunca miré a uno que llegara sin arma, que si llegara sin todos sus atuendos. Ellos iban tan bien, parecía que nunca tenían frío, con unas chamarras gruesas, sus botas gruesas, todo muy, muy grueso. Y yo los miraba y se veían tan diferentes a todas las demás personas por la manera como se vestían. Pero nosotros, como no sabemos que hemos entrado a ese ejército celestial, nosotros no sabemos que somos soldados de Cristo, andamos desprevenidos. Bien desprevenidos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido. Segunda de Timoteo 2:3 nos dice la palabra del Señor. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mire, ¿a quién le gusta sufrir? Pero la palabra dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como soy soldado de Cristo, yo me voy a comportar como un soldado de Cristo. Cuando yo voy y alguien me dice algo, yo no voy a reaccionar como cualquier otra persona. Yo me tengo que comportar como lo que soy. Soy una persona sujeta al que me mandó. Entonces yo me voy a portar de esa manera. Mi boca va a estar cerrada, ¿verdad? Voy a hablar únicamente lo que corresponde en el tiempo que corresponde. Yo no voy a ir, como decían, al tú por tú. No, porque yo ya entendí que la guerra la gana el que me mandó. Yo solo estoy representando la autoridad que me envió. Entonces yo me voy a comportar conformada a esa autoridad. Esa es la clase de penalidades que tenemos que sufrir. Tenemos que conformarnos a la voluntad de Dios. Tenemos que, si alguien me dice un insulto, yo no voy a contestarle con otro insulto más grande para que le duela. No, tengo que callarme. Sufre penalidades, aguantar aquellas cositas que antes no aguantábamos con tal de que aquella persona se lleve un buen testimonio de nosotros. Eso es el objetivo, que aquella persona mire y diga, ¿y a esta qué le pasó? Antes contestaba y ahora tan calladita que se quedó. ¿Qué es lo que está operando en ella? ¿Ya se volvió loca o qué? El testimonio, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere obrar a través nuestro. Nos convertimos en soldados de Cristo, aunque no lo creamos, sepamos o entendamos. Aunque nosotros no lo creamos, aunque nosotros no lo entendamos, aunque nosotros no lo sepamos, de todos modos nos convertimos en esos soldados. Al entregarle nuestra vida al Señor, el Señor nos apunta en su ejército. Y también el enemigo lo sabe y por eso el enemigo viene a presentarnos los problemas más grandes porque dice, esta tiene armas para defenderse. Y nosotros a veces vamos sin nada.
En Isaías 5:13 nos dice la palabra del Señor: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Por qué? Porque cuando no sabemos que estamos enlistados en el ejército de Cristo, queremos andar sin armas, queremos andar sin vestimenta especial y el enemigo nos está esperando allá afuera y entonces nos va a dar con todo, ¿verdad? Y como vamos desaprevenidos, pues nos va a tocar pasar todo esto. ¿Por qué? Únicamente porque nos ha faltado el conocimiento. Porque no tenemos ese conocimiento. En 2 de Timoteo 2:4 nos dice la palabra del Señor: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó como soldado. Y mire, cuando nosotros miramos ese versículo con detenimiento, nos damos cuenta en cuánto le estamos fallando al Señor. Dice: ninguno de los que se inscribe, se enlista en un ejército, se enreda en las demás cosas del mundo. Y nosotros muchas veces andamos súper enredados en las cosas del mundo. ¿Y qué pasa? No podemos hacer las cosas de Dios. Vamos a hacer otras cosas y quedamos escasos en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque gastamos nuestra energía, gastamos nuestros recursos en otras cosas, en cosas del mundo que no teníamos que hacer. Es normal y tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas en el mundo, pero tenemos que entender hasta dónde, o sea, cuál es el límite. Todo lo que no me impida cumplir con las cosas de Dios, lo puedo hacer. Todo aquello que me impide cumplir con las cosas de Dios, ya no es para mí. Porque me está impidiendo hacer las cosas de Dios, lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, de esas cosas yo me debo de apartar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy una soldado y necesito estar lista para cuando se me hable. Encontramos 4 categorías de soldados en el cuerpo de Cristo. En Efesios 6:10 nos dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué nos tenemos que fortalecer? En el Señor. De Él viene nuestra fortaleza, de Él viene nuestra fuerza. No podemos, como el otro día estaba en la marqueta y miré a un muchacho que llevaba una cajota de cerveza, llevaba un montón de comida, no es para meter al micro. Y luego, encima del montón de cajitas, llevaba una cajonota de cerveza. Y luego dije: ay, este sí que va bien prevenido. Pero no, estaba ya en la línea para pagar y corre para allá y abre un refrigeradorcito que estaba ahí y empieza a sacar un montón de estos botes de energizantes. Y saca el montón de botes y lo echa también al carrito. Dije: de verdad que este sí quiere ponerse bien fuerte. Pero mire qué dice aquí: tenemos que fortalecernos en el poder de la fuerza de Dios. No el poder de una bebida, no en el poder de las vitaminas, no en el poder de cualquier otra cosa que, para que me dé fuerza. No, es en el poder de la fuerza del Señor. Yo les voy a decir algo: no hay nada que a mí me ha quitado el cansancio, la enfermedad, el dolor, la preocupación, la angustia, como la presencia de Dios. Mire, el otro día que me tocó llevar a mi hijo al doctor y la doctora le dice: vete al hospital porque no estoy segura de lo que tienes, pero para mi ver es una apendicitis. Y entonces fui a llevarlo al hospital y llegamos al hospital y cuando vamos a entrar para que le hicieran unos rayos X, a la pura entrada sale el guardia y me dice: él se va para adentro, pero usted no puede entrar. Sentí como cuando fui y lo dejé a kinder. Cuando fui y lo dejé en la clase de kinder, yo ya tenía a Sandra chiquita y yo iba metiendo en la carriolita de Sandra para adentro para meterme, porque nos dejaban entrar a las mamás a quedar un ratito con los niños hasta que ellos estuvieran tranquilos. Y este muchachito me iba diciendo: bye, ma. Y luego me dice la maestra: bye, señora Gómez, mire, ya su niño está bien. ¿Quién cree que se quedó llorando? Yo salí llorando de ahí. Yo sentí tan feo que el niño ya no me necesitara, que me estaba diciendo bye. Y ahora cuando lo dejé, sentí exactamente lo mismo, me sentí tan mal, no hallé qué hacer, me fui a la marqueta a dar vueltas y vueltas y vueltas ahí en la marqueta, me sentía desorientada, hasta que empecé a orar y a clamar al Señor y a orar, se me quitó la angustia, se me quitó la preocupación, y luego pasaban horas y horas y no sabíamos nada de él, y pues seguía orando y orando y orando, y era lo que me quitaba la angustia, lo que me quitaba la preocupación.
Pero si no, imagínense, me vuelvo loca. Sin saber nada de él, sin no sé, y él tenía muchísimo dolor y ahí y tenía mucha sed y bueno, cuánta cosa, pero yo sabía, yo le decía a Dios, Dios, yo no puedo estar con él, pero tú sí. Y yo te lo encargo y yo lo pongo en tus manos, Señor. Y era lo que hacía y me daba paz. Al rato que me quería entrar la angustia, otra vez iba a los pies del Señor a pedirle al Señor y me daba paz. Y así estaba. ¿Por qué? Porque es el poder de la fuerza del Señor, el que nos dé esa paz, el que nos dé esa tranquilidad. No solo que nos estamos como ahí esperando, sino que estamos confiando en Dios, que Él va a hacer lo que es necesario para que todo está bien. En Romanos 15:1 nos dice la palabra del Señor: así que los que somos fuertes debemos soportar a las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y esto era lo que yo hacía, ¿verdad? Antes yo que trataba de agradar a mí misma, creyendo que yo hacía las cosas correctamente. Pero ¿qué dice aquí? Dice que los que somos fuertes, los que nos creemos que tenemos más el Espíritu de Dios, que estamos caminando más en la fortaleza de Dios, tenemos que apoyar a aquellos que no conocen, a aquellos que no saben, a aquellos que son más débiles en la fe, aquellos que tienen menos fe para creer que Dios puede hacer posible aquello que a los ojos naturales es imposible. Pero nosotros tenemos que darles fuerza a ellos. Imagínense que yo me agarre a llorar, pongo a llorar a toda la casa, ¿verdad? Pero tenemos que darles fuerza a los demás, tenemos que ayudarles a los demás. La primera categoría, porque se acuerda que dijimos que había 4 categorías de soldados. Vamos a ver la primera categoría. En la primera categoría encontramos a los soldados que no saben nada sobre la armadura de Dios. Viven una vida de derrota en derrota. Al no conocerla, menos saben cómo usarla para pelear y ganar sus batallas con la seguridad y también para vencer, ¿verdad? Y ganar, tener la victoria en el Señor, sino que por causa de los conflictos y por causa de los problemas, aun cuando desean servirle al Señor, no pueden porque están atrapados en sus propios problemas, en sus propios conflictos. Mire, cuánta gente no viene a la iglesia porque está atrapada en sus propios problemas. Porque no tiene la fe para creer que Dios puede ayudarle en aquella manera. Mire, la armadura tiene diferentes piezas y una de las partes de la armadura es la fe, es el escudo de la fe. El escudo de la fe es el que tenemos que levantar cuando el enemigo nos manda un dardo de que no puedes hacer esto, por ejemplo, por decir así. No puedes ir a la iglesia porque cuando yo tenía a mi hijo en el hospital, no puedes ir a la iglesia porque qué tal si algo le pasa a tu hijo, te llaman y no estás aquí. ¿Y qué yo hacía? Yo levantaba el escudo de la fe y decía, yo confío en Dios que Él lo va a cuidar, lo va a proteger y todo va a estar bien. Yo voy a ir y cuando regrese Él va a salir y todo va a estar bien. Eso es levantar el escudo de la fe. Pero si yo empiezo a decir, ay no, sí, ¿qué tal si me hablan? ¿Qué tal si lo dejan salir en este ratito? ¿Y cómo voy a estar yo allá y con el teléfono apagado? No, mejor no voy. Yo había podido estar pensando todo eso, ¿verdad? Pero yo tenía que levantar mi escudo de la fe. ¿Para qué? Para que el enemigo no me estorbara. En Primera de Pedro 5:8 nos dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo anda buscando ¿a quién? A esos soldados que no están vestidos con la armadura de Dios. Esos soldados que están expuestos a lo que el enemigo trae, a esas personas anda buscando el diablo. Más adelante vamos a ver todo lo que es la armadura, pero ahora vamos a seguir viendo aquí. En Santiago 1:20 nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos llenos de ansiedad, llenos de preocupación, llenos de ira, llenos de coraje, ahí no está obrando la justicia de Dios, está obrando nuestras fuerzas. Muchas veces nosotros creemos que nosotros podemos hacer las cosas como yo creo, como yo pienso, y no es a como yo digo, es a la manera de Dios. Cuando uno de mis hijos era chiquito, me dijo una vez, mira, ma, realmente no importa ni tu opinión ni la mía, lo único que importa es lo que dice Dios. Le dije, pues sí es cierto. Porque estábamos discutiendo por algo, no me acuerdo qué, yo decía una cosa y él decía otra y yo decía otra y hasta que me dijo, mira man, no importa ni tu opinión ni la mía, lo que importa es lo que dice Dios. Y le digo, sí es cierto, tienes toda la razón. Y si nosotros fuéramos a ver lo que dice Dios y hiciéramos lo que dice Dios, estuviéramos en mejor situación.
La segunda categoría de soldados que encontramos en el cuerpo de Cristo son aquellos soldados que saben algo de la armadura de Dios, pero se rehúsan a usarla, no creen que es real, creen que todos tenemos que luchar con nuestras propias fuerzas y sabiduría sin ocuparnos de lo espiritual. Yo era de esas personas. Yo decía que cada quien tenía, y todos tenemos, ¿verdad?, el libre albedrío de escoger qué queremos hacer, pero yo no creía que había fuerzas malignas que impulsaban a la persona a hacer mal. Yo no creía nada de eso, no decía yo, son mañas de la persona, que nomás ideas de ellos, pero cuando yo me convertí y empecé a ver todo esto, entonces empecé a entender que sí había poderes de las tinieblas que podían influenciar en las personas para que las personas caminen por el camino equivocado. Entonces, por eso esa clase de categoría tenemos en los soldados, que aunque se hayan convertido de muchos años, todavía no están creyendo que es importante vestir toda la armadura de Dios, y por eso siguen teniendo derrotas en todas las áreas de su vida. En Proverbios 4:19 nos dice la palabra del Señor: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en dónde tropiezan. Y así es como andamos, ¿verdad? Cuando no estamos revistiéndonos con toda la armadura de Dios, caminamos en oscuras, aunque ya nos hayamos convertido, pero como no estamos usando la luz que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, no lo estamos usando, entonces caminamos a tientas, vamos en la oscuridad y muchas veces escogemos hacer lo incorrecto. Por eso a veces dicen, ay, a mí todo me sale mal. Pues cómo no está caminando conforme la voluntad de Dios, sino que está buscando hacerlo con sus fuerzas, como cree que debe de hacerse y no como Dios dice. En Santiago 1:21 nos dice la palabra del Señor: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire, ¿qué es lo que puede traer salvación a nuestra alma? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La espada del Espíritu, que todos los días la tenemos que tener. Siempre tenemos que andar armados con la espada del Espíritu, para poder que nosotros podamos conducirnos como necesitamos hacerlo. En Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aquel que dice que conoce la palabra y no la hace, no la practica, esa es una persona que se está engañando a sí misma. No es sincero ni con él mismo. Cree que engaña a todos los demás y a Dios, pero no engaña a nadie. Al único que engaña es a sí mismo, porque mire, yo le voy a decir, las demás personas están mirando el caminar de uno y se van dando cuenta que tan chueco va uno. Uno puede pensar, ay, si yo voy bien muy derechito, pero los demás están observándonos, nos están mirando y dice, uy, no, si no hiciera esto y aquello le fuera mejor. Pero uno, ¿por qué? Porque no logra mirarlo, y eso es lo que la palabra del Espíritu, la luz de la palabra del Espíritu nos guía para que podamos caminar en el camino correcto. La tercera categoría que encontramos de los soldados de Cristo es aquellas personas que usan parte de la armadura. Escogen, ¿verdad?, cierto pedazo, parte de la armadura para vestirla. Por decir así, quizás en la mañana oraron y van predicando el evangelio, salen a la calle y van predicando el evangelio, van compartiendo la palabra. Hay mucha gente que le gusta mucho compartir la palabra y van repartiendo trataditos y hablándole a este y al este. Llevan los sandalias del apresto del evangelio, van calzados con el evangelio, pero quizás no estudian la palabra, no tienen la espada del Espíritu y nada más les pueden hablar a las personas, pero no pueden derribar los argumentos de las personas con la palabra. Los quieren confrontar a las personas, convencer a las personas con sus propios argumentos. Y así no es. Es la espada del Espíritu la que le va a dar el gane a la persona, el triunfo a la persona sobre los argumentos que presenta la otra persona, y así la otra persona va a quedar sin argumentos y no va a poder seguir peleando en contra de la verdad, porque la palabra de Dios es verdad. También puede ser que tenga la espada del Espíritu, que conozca de la palabra del Señor, pero que no tiene el escudo de la fe. Conoce la palabra del Señor, pero no la cree. No la cree en su corazón.
no levanta el escudo. Cuando le viene un problema, en vez de levantar el escudo de la fe, empieza a temblar ahí con el problema. ¿Por qué? Porque no está vistiendo, no está llevando el escudo de la fe, o no tiene la coraza de justicia. Todo lo demás está bien, pero no obra en justicia. Hace las cosas mal, o sea, obra maldad, busca su propio beneficio. Cuando busca uno su propio beneficio, está obrando en injusticia. No está cubierto con la coraza de su justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. O tal vez no tiene los cinturones de la verdad que ciñe todo lo demás, ¿verdad? Entonces, cuando la persona está caminando con una parte nada más de la armadura, el enemigo nos mira con claridad y sabe qué parte nos hace falta y ahí nos va a tirar. No nos va a tirar donde estamos protegidos, nos va a tirar donde estamos desprotegidos. Porque Él quiere ganar esa batalla, Él no quiere que nosotros perdamos la batalla. Por eso es que una persona que está en esta categoría, que usa partes de la armadura, puede obtener una victoria aquí, una victoria por allá, pero no es constante. Puede ser que ora y de repente cumple algo, ¿verdad? Aquella oración se cumplió, pero no es constante. ¿Por qué? Porque usa pedacitos nada más. También puede ser que venga normalmente a la iglesia y de repente se nos desaparezca. ¿Por qué? Porque un dardo la alcanzó. El enemigo usa sus dardos para estorbarle a la persona, para que no venga a la iglesia, para que no siga caminando en las cosas del Señor. Porque mire, mucha gente dice, yo estoy bien con Dios. No voy a la iglesia por esto y por esto, pero yo estoy bien con Dios. Y pregúntese, ¿verdaderamente está bien con Dios cuando no está compartiendo, no está reuniéndose en la iglesia, cuando la Biblia nos manda a reunirnos a la iglesia, cuando la Biblia nos dice que tenemos que reunirnos? Si estoy bien con Dios, tengo que estar haciendo lo que la Biblia dice. Y si no puedo cumplir eso que es tan chiquito, ¿verdad? De reunirme, porque dice que Él anhela la alabanza del pueblo unido. Cuando yo no puedo hacer eso, ¿cómo estoy bien con Dios? No estoy bien con Dios. Entonces todas esas cosas el enemigo va usando ¿para qué? Para traernos pérdida. En Efesios 4:17 nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en las vanidades de su mente. Y en 2 de Corintios 2:11 nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoréis las maquinaciones. Mire, ¿qué es lo que no tenemos que ignorar? Que hay un mundo espiritual que no podemos ver, y ese mundo espiritual está ahí. Una parte son ángeles buenos que el Señor tiene ahí para cuidarnos y protegernos, pero hay un montón que no son buenos y que nomás están mirando en qué nos equivocamos, qué hacemos mal, ¿para qué? Para derribarnos, para hacernos retroceder. Y nosotros tenemos que estar listos para entender eso. En Efesios 6:11 nos dice la palabra del Señor, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuándo vamos a estar firmes en contra de las acechanzas del diablo? Cuando estemos revestidos completamente con toda la armadura. Porque mire, si yo tengo dudas de mi salvación, si yo no me siento salva, o sea, si a mí me dicen, hermana, si ahorita cae muerta en este mismo instante, ¿usted está segura de que se va a ir con Dios? ¿O qué va a pasar con usted? ¿Se va a ir al infierno o se va a ir con Dios? Y yo puedo contestarles aquí, como estoy aquí, que estoy segura de que me voy con Dios. ¿Sabe por qué? Porque no es por lo que yo haga, no es por lo que yo diga, es porque Cristo ya pagó por mí. Porque Cristo ya murió por mí en la cruz. Ese es el yelmo de la salvación que tiene que estar protegiendo mis pensamientos, dándome esa certeza y esa seguridad. Pero cuando el maligno envía esos dardos a decirnos, no, tú no te vas a ir para arriba, ni creas, tú vas para abajo, no estés tan segura. Cuando empieza esa duda, empieza a meterse dentro de nosotros, es que el yelmo de la salvación no está sobre nuestra cabeza y el enemigo lo sabe. Entonces ahí empieza a tirar dardos, ¿y para qué vas a la iglesia? Y vas a la iglesia y no cambias, de todos modos es la misma cosa, mira cómo estás, mira esto, y ahí están los dardos y los dardos y los dardos.
Cuando nosotros tenemos el yelmo puesto de la salvación en nuestra cabeza, está protegida nuestra mente. Entonces, cuando el enemigo empieza a mandarnos esos dardos, nosotros decimos, no es por lo que yo haga, no es por lo que yo piense, no es por lo que yo diga, es porque Cristo ya murió por mí en la cruz, porque Él me redimió a través de su sangre bendita. Y Él te venció, así que yo soy libre. Yo me voy con el Señor. Porque es por el poder de Cristo y no por el mío. Entonces, cuando tenemos esa convicción, esa certeza dentro de nuestro corazón, es cuando el yelmo de la salvación está puesto sobre nuestra cabeza. Porque hay convicción de que no me voy a ir al infierno, no me voy a quemar en el infierno, porque Cristo pagó por mí. Porque Cristo me lavó con su sangre preciosa para que yo me vaya con Él. Cuando yo tengo esa certeza, entonces es cuando yo tengo ese yelmo puesto sobre mi cabeza y cuando el enemigo no puede seguir atacándome con sus acechanzas. En Efesios 6:12 nos dice la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, cuando yo entendí este versículo, entonces empecé a mirar que la gente que estaba a mi alrededor tenía sangre y tenía carne. Sí, y que ninguno de ellos era mi enemigo. Entonces empecé a mirar a la gente con amor. Ya no los miré como que querían hacerme daño todo el mundo. Entonces empecé a mirarlos que Dios los amaba a ellos tanto como me amaba a mí. Y entonces yo empecé a buscar no solo el bien mío, sino empecé a buscar el bien de los demás. Y cuando empecé a buscar el bien de los demás, empecé a encontrar mi bien. Porque la palabra nos dice clarito, ¿verdad? Que es las huestes espirituales de maldad que están operando muchas veces atrás de las personas que, para hacer a las personas que hagan algo que nos puede lastimar, pero cuando la persona no ha recibido a Cristo, cuando el Espíritu Santo no está operando en la persona, esos poderes del mal están dentro de la persona. Si nosotros pudiéramos agarrar a alguien y mirar las cosas espirituales con los ojos abiertos espirituales, mirarlo, el mundo espiritual, el ámbito espiritual, y lo pudiéramos sacudir, pudiéramos ver cuántos chamucos le salen. Porque hay un montón, fíjese, de una sola persona, el Señor le sacó 3 legiones y dicen que cada legión son 3,000. Entonces, ¿cuántos había en una sola persona? Y por eso es que nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es con la persona, es con lo que está operando en la persona o atrás de la persona. Con lo que está haciendo que la persona haga aquellas cosas que no son agradables delante de Dios. Aquellas cosas que me lastiman, aquellas cosas que me hieren. Mire, cuando alguien está hablando cosas hirientes, lo más recomendable es atarle la boca al león, mandarle enmudecer, en el nombre del Señor Jesucristo, y téngalo por seguro que la persona empieza como desorientada, como a mirar y se va, se calla. ¿Por qué? Porque usted está haciendo lo correcto. Usted está obrando con las armas que Dios le ha dado y está yendo en contra de lo que está operando en la persona y no está agrediendo a la persona. A la persona nosotros tenemos que mostrarle el amor de Dios. Pero lo que está operando atrás, a eso no. A eso nos ha llamado el Señor, a llevarlo bajo los pies de Cristo. Y eso es lo que debemos hacer. La cuarta categoría que tenemos son los soldados que visten toda la armadura de Dios. Saben cómo usar cada pieza para ganar cada una de sus batallas. Permanecen firmes en la victoria a pesar de los dardos del enemigo y de las pruebas que se les pueden presentar a todos y cada uno. El enemigo nos manda dardos de cada instante, cada momento, y también se nos presentan pruebas, porque las pruebas son para llevarnos a otro nivel. Entonces son los dardos que el enemigo manda y también las pruebas que Dios permite que se nos presenten para llevarnos a otro nivel. Pero si estamos revestidos con toda la armadura de Dios, entonces vamos a pasar todo bien. Vamos a ir al siguiente nivel, vamos a hacer que el enemigo retroceda y vamos a muchas veces causarle daño a él, recuperando a lo mejor algo que él nos ha robado, algo que él está en aquello que nos está estorbando. ¿Cuándo? Cuando estamos revestidos con toda la armadura de Dios. En Efesios 6:13 nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Y en el 14 dice, estad pues ceñidos
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de su justicia, Mire, ¿qué vienen siendo el cinto de la verdad? Con nosotros, con la cual nos debemos de ceñir. Es la verdad de la Biblia, lo que dice la Biblia. No la verdad como nosotros la conocemos, la verdad que nos han enseñado, como yo les conté antes, ¿verdad? Que aquella señora que partía el jamón y tiraba el pedazo, los finales, y guardaba nada más el pedacito del centro. Eso era algo que le habían enseñado a ella y ella lo creía como verdad. Eso creía que era la verdad. Pero no, tenemos que creer lo que dice la Biblia, despojarnos de esas creencias que hemos recibido de nuestros antepasados, de nuestros padres, cosas que están opuestas a lo que dice la Biblia. Eso es ceñirnos con los cinturones de la verdad de la Biblia, sacar lo que no es verdad. Y ceñirnos con los cinturones de la verdad que es la Biblia. También debemos estar vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es la justicia de Cristo. Cristo buscó ¿qué? Nuestro beneficio antes que el de Él. Entonces nosotros tenemos que buscar ¿qué? El beneficio de los demás antes que el nuestro. Y mire qué cosa es esto, porque Dios es tan grande y maravilloso. Yo le digo, cuando yo voy buscando el beneficio de los demás, estoy buscando mi propio beneficio, porque estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, lo que Dios quiere que haga, y eso me va a traer ¿qué? Me va a traer bendición. A veces dice uno, ay no, pero es que tanto, y yo cuando, no, cuando yo sigo sirviendo y sigo sirviendo a los demás, Dios me va dando a mí, me va aumentando a mí, me va añadiendo a mí, porque Dios es Dios y Él no se queda con nada. Por eso tengo que estar vestida con esa coraza de justicia. Dice el versículo 15, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Siempre tenemos que estar dispuestos a hablar la palabra del Señor y no ir, ay no, y si le digo esto, se va a enojar, se va a burlar de mí, no, me va a decir cosas, después ya no va a querer hablar conmigo. Tenemos que despojarnos de esos temores los usa el diablo para impedirnos hablar del Señor. Y Él, mire, Él conoce que también puestos tenemos las sandalias del apresto del Evangelio de la Paz. Cuando hay convicción en nosotros de que yo ya me entregué al Señor y que yo quiero servirle a Él, que quiero seguirlo a Él y le pido a Él que me llene de su amor para llevar ese amor a los demás, y yo empiezo a hablarle a los demás. Si yo tengo mis sandalias bien puestas del Evangelio, el enemigo me va a estorbar muy poco. Pero cuando él mira que están medias flojitas, dice, estas las puedo sacar fácil. Esos chanclas se las saco rápido. Entonces él empieza a mandar, no, y fíjate, está muy enojado, no te le acerques, él te va a hacer algo, va a reaccionar así, no hagas esto, y allí nos tiene, ¿para qué? Para sacarnos la sandalia y nos vayamos descalzos. Ya no podemos seguir compartiendo el Evangelio, tenemos miedo. Miramos una persona que tiene dolor y en vez de decirle, ¿sabes qué? Yo conozco que Dios sana. Si quieres oro por ti y Dios puede hacer la obra de sanarte. No, ¿y qué tal si no? No, mejor no. Como si nosotros fuéramos los que hacemos la obra. Nosotros no somos los que hacemos la obra. Nosotros somos un vaso para llevar el agua, para llevar lo que Dios quiere vertirle a aquella persona. Si al Señor le place, lo va a sanar. Y si no lo sana, es porque Dios está tratando con esta persona en algo a través de ese dolor, a través de ese sufrimiento. Pero nosotros tenemos que hacer ¿qué? Lo que sabemos que debemos de hacer, porque dice la palabra que el que no hace lo que sabe que debe de hacer, le cuenta como pecado. Mire qué tremendo. Y nosotros no queremos que nos cuente como pecado aquello que sabemos hacer y que por no hacerlo, ¿verdad? Eso no lo queremos hacer. Así que tenemos que ir calzados con esas sandalias del apresto del Evangelio de la Paz. El versículo 16 nos dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con la cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mire, ¿con qué apagamos los dardos de fuego? Con el escudo de la fe. ¿Cuál es la fe? La fe en la palabra de Dios, la fe en el poder de Dios. Yo no lo puedo hacer, pero tengo un Dios santo y poderoso que sí lo puede hacer. Cuando tenemos esa convicción, esa seguridad de que Dios lo puede hacer, téngalo por seguro que Dios respalda sus oraciones, porque conoce a Dios, porque tiene la seguridad de lo que quiere, de lo que Dios puede hacer. El versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
¿Se acuerda que hablamos sobre el yelmo de la salvación? Que nosotros tenemos que tener la seguridad, la certeza que en Cristo somos salvos. Y si no tenemos esa certeza, ahora vamos a orar para que Dios nos dé esa certeza, porque no es por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él ya hizo. Y la espada del Espíritu es conocer la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocerla. Cuando el enemigo viene y nos dice algo, nosotros podemos decirle, no, eso no es verdad. La palabra dice así y así, así que te tienes que sujetar a lo que dice la palabra. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos. Mire, nosotros tenemos que velar en aquello que estamos pidiendo. Tenemos que no solo orar y dejarlo ahí, no. Tenemos que velarlo. ¿Qué quiere decir velarlo? Mire, si yo estoy orando, digamos, estoy orando por una situación y yo estoy atenta a la situación, ¿en qué dirección va? Va en una dirección opuesta, tengo que seguir orando, cerrando el camino, que no se vaya por allá y pidiéndole al Señor que abra el camino por donde quiero que vaya. Entonces yo tengo que estar lista, observando para dónde se mueve, para dónde se va, qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque así le estoy cerrando las puertas al maligno, le estoy cerrando el camino de desviación y estoy pidiéndole al Señor que lo encamine por donde va. Pero no es peleando con la persona, no es yéndome porque mire, ¿a quién ponemos feliz cuando peleamos con nuestros seres queridos? Al diablo. Dios no está feliz porque nosotros te estemos peleando. El que está feliz es el diablo. Él es el que está contento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo su voluntad de Él y no la de Dios. Dios dice, busca la paz y síguela. Y el diablo dice, pelea, pelea, pelea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer al Señor, hacerle caso. Segunda de Corintios 2:14 nos dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando nosotros estamos completamente revestidos de toda la armadura de Dios, el Señor nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Y qué es lo que va dejando? Va dejando el olor de su conocimiento, su sabiduría, no la sabiduría del mundo, la de Dios. Punto número 5. Es nuestra decisión qué categoría queremos ocupar dentro del cuerpo de Cristo. Él no nos pone ningún estándar diciendo, tú nomás puedes llegar hasta aquí, tú no puedes alcanzar aquel nivel, no, aquel está muy alto para ti. No, Dios no nos pone ningún stop. Él nos deja libre. Nosotros somos los que los podemos estancar. No es otra cosa. En Deuteronomio 30:19 nos dice la palabra del Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire qué tremendo es. Nosotros escogemos no solo para nosotros, sino también para nuestra descendencia. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo, mis hijos lo van mirando. Y quiera usted que no, va dando fruto. Va a ir dando fruto. Cuando yo recién me convertí, le dije a uno de mis hijos, vamos a ir a la iglesia. Y luego me dijo él, como él era el más grandecito, ¿verdad? Estaba más rebelde. Y me dijo, yo no quiero ir a la iglesia. Y luego le dije, sí, vamos a ir a la iglesia. Quiero que vayan 3 meses conmigo. Le dije, y si no, a los 3 meses tu papá va a ir. Y si no, le dije, pues entonces sí me voy a tener que divorciar. Y entonces me dijo él, estás loca tú. Mi papá nunca va a ir contigo a la iglesia. Entonces cuando no pasaron los 3 meses, cuando ya mi esposo vino conmigo a la iglesia y cuando mi esposo les dijo, alístense todos porque nos vamos a la iglesia, sale corriendo de su cuarto y me dice, ¡Ma! ¿Qué le hiciste a mi papá? Porque lo que nosotros vamos haciendo va dando fruto. Fruto positivo o fruto negativo, siempre vamos sembrando una semilla y la semilla va a nacer y va a germinar y se van a ver los frutos, pero nosotros somos los que escogemos. En Efesios 3:20 nos dice la palabra del Señor, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa. ¿En quién? ¿En quién es en el poder que va a hacer? Exacto. En nosotros. Según el poder que nosotros hayamos dejado que obre en nosotros. No es conforme el poder de Dios. El poder de Dios es infinito y lo puede hacer todo. Es conforme el poder que nosotros le hayamos dado lugar
a Dios operar a través nuestro. ¿Cómo es que nosotros vamos dándole lugar a Dios que opere en nosotros? Cuando nosotros nos vamos limpiando de todo lo que a Dios no le agrada y vamos dándole cabida a las cosas de Dios. Estamos dándole libertad al Espíritu Santo para que Cristo opere por nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Pero es hasta entonces. Desde el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, nos convertimos en miembros de su cuerpo, entrando en el ejército celestial. Al recibir a Cristo, nos volvemos en sus soldados. Encontramos 4 categorías de soldados en el cuerpo de Cristo. Es nuestra decisión qué categoría queremos ocupar dentro de su cuerpo. Nuestra decisión. No es la decisión del Señor que quiere que todos estemos, dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto y el varón perfecto es Cristo, así que imagínense a qué estatura tenemos que llegar. Esa es la decisión de Dios, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ahora a nosotros nos toca caminar para llenar hasta allá. Proverbios 4:18 nos dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es cuando nos lleva el Señor de victoria en victoria en victoria y allí queremos estar, ¿verdad? En 1 de Timoteo 2:3 nos dice la palabra del Señor, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y el versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que nosotros estemos en oscuridad, Dios no quiere que nosotros nos perdamos, Él quiere que seamos salvos y que todos vengamos al pleno conocimiento de la verdad. Mire, Dios es tan grande y tan maravilloso que no solo quiere que nosotros nos salvemos, Él quiere que conozcamos cómo podemos ganar todas las victorias aquí. ¿Para qué? Para que tengamos una buena vida aquí en la tierra y pasemos la eternidad con Él. Esta es la enseñanza, la palabra que el Señor nos ha entregado este día. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar porque si no después me marcan el tiempo. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y a pedirle que si de alguna manera no hemos estado en ese nivel de crecimiento, ¿verdad? Porque Dios no espera que al convertirnos ya lo sepamos todo. Dios espera que vayamos haciendo lo que vamos entendiendo que Él desea en esa etapa y vayamos creciendo. Vayamos yendo a la otra etapa. Por eso es que no podemos perdernos el venir a la iglesia, porque ahí Dios nos va dando la manera y cómo vayamos creciendo. Porque déjeme decirle, para arreglar un mensaje son buen rato, buenos días, buenas semanas y a veces meses de pasar en la presencia del Señor, buscando la guía y la dirección del Señor, qué es lo que Él quiere vertir a su iglesia, qué es lo que Él quiere dar a su iglesia. Y el Señor es el que conoce cada corazón, cada alma, cada vida. Él sabe qué necesita cada uno. Y es de Él de donde viene el consejo, de donde viene la palabra, no solo para ustedes, sino también para nosotros, que el Señor va trabajando con cada uno de nosotros. Levante sus manos y diga conmigo, Padre, gracias por tu palabra. Te pido perdón si de alguna manera he estado estancado y no entendía que tengo que usar toda la armadura y usarla apropiadamente. No solo decirlo como un disco que está grabado y decir qué piezas son, sino que ceñirlas a mi cuerpo, ceñirlas a mi espíritu, ceñirlas a mi alma, para que pueda obrar conforme tú quieres. Yo no quiero estorbarte. Yo quiero ser un vaso útil en tus manos poderosas. Por eso en esta mañana yo vengo delante tuya, colocando sobre mi cabeza el yelmo de tu salvación. Yo creo que he sido salva, porque yo te entregué mi vida, porque yo me rendí a ti y te pedí que entraras a mi corazón. Yo te pido perdón si no lo hice de una manera correcta, si no lo hice de una manera apropiada, pero en este día yo te entrego mi corazón. Te entrego mi vida y te pido, Señor, que tú entres a gobernar a mi corazón. Yo quiero, Señor, que tú estés conmigo, que hagas morada conmigo y que me ayudes a vivir la vida que tú tienes para mí.
Me cubro con la coraza de tu justicia. Quiero hacer tu justicia. Ayúdame a no seguir buscando mi propia justicia, sino buscar la tuya en todo tiempo y en todo momento. Ciño mis lomos con los cinturones de la verdad. Tu palabra es verdad. Dame hambre y dame sed para leer tu palabra y para querer más y más de tu palabra. Ayúdame, Señor, a entenderla. Limpia mi entendimiento. Dame el discernimiento que necesito para que cuando abra la Biblia, tu palabra se abra delante de mis ojos y yo pueda entenderla con claridad. Calzo mis pies con las sandalias del apresto del Evangelio. Te pido, Señor, que me des el denuedo, la gracia, la sabiduría y la inteligencia celestial para hablar tu palabra a todas las personas que tú me pongas alrededor, que me pongas en el camino. Ayúdame, Señor, a dar la palabra que necesita el corazón de aquellas personas para que sea una llave en mi mano, guiada por tu Espíritu, y se abran esos corazones endurecidos y tu palabra penetre en esas vidas y pueda traer mucho fruto a los pies de Cristo. Yo tomo el escudo de la fe y lo levanto en contra de todo dardo del enemigo que levante en contra de mi vida, que lo levante en contra del ministerio que tú me has dado. Lo levanto cubriendo a toda mi casa, a toda mi familia. Y te doy gracias porque tú me fortaleces para tenerlo levantado cada vez que el enemigo envía un dardo. Dame la sabiduría para entender de dónde vienen las cosas y ayúdame para hacerlo todo de una manera que el enemigo pierda y tu reino gane. Levanto la espada de tu Espíritu, que es tu poderosa palabra. Pon la palabra en mi boca, que fluya tu palabra de mi boca como río caudaloso y sea la palabra apropiada que se necesita en el momento que se necesite, aún a mi propio corazón. Gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres misericordioso, porque tú eres maravilloso. A ti te adoro, a ti te bendigo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, porque tú eres